Muy buenas tardes, mi nombre es Margarita María Gómez y soy la mamá de Milo y de Pedro, de 10 y de 8 años. Desde que mis hijos estaban en mi vientre, mi esposo y yo siempre nos comunicamos con ellos. Nos comunicábamos con ellos a través de sus movimientos, de sus patadas, de sus momentos de quietud, cuando ellos reaccionaban frente a un cuento, frente a una historia que les estábamos contando. A medida que ellos han venido creciendo, hemos establecido una relación en la que hemos aprendido a escucharlos y a interpretar todas sus señales. Los niños se siguen comunicando a través de sus dibujos, de sus momentos de quietud, de silencio, también cuando se aíslan de las demás personas. Hoy quiero contarles la historia de Luisa. Luisa es una niña de 3 años que regularmente iba a la casa de su abuela a compartir por las tardes. Su abuela la cuidaba. Luisa, en alguna oportunidad, le pidió a su abuela que la acompañara a hacer una siesta. Su abuela le dijo que claro, se fueron para la cama y Luisa le dijo que por favor le hiciera un masaje como se lo hacía su papá. Y su abuela con alegría le dijo, claro, linda, explícame cómo es el masaje que te hace tu papá. Luisa le dijo que su papá, cuando estaban acostados, ponía sus manos entre sus piernitas y comenzaba a acariciarla, hasta que ella sintiera unas cosquillas. Fue así como su abuela se dio cuenta de que Luisa estaba siendo abusada sexualmente por su padre. Cuando un niño es abusado, el relato que él nos da es espontáneo y se puede dar una única vez y puede que nunca vuelva a repetirse. Por eso los adultos tenemos que escucharlos y especialmente creerles, siempre creerles. El abuso sexual infantil se da en nuestra ciudad y en todo el mundo. No reconoce condición económica ni estrato social. En promedio recibimos 6 denuncias diarias de abuso sexual infantil y estamos seguros de que son las cifras muy superiores y que no tenemos cómo identificar ese subregistro. Y lo peor aún es que en el 86% de los casos el victimario o abusador es una persona de la familia. Quiere decir eso que puede ser el papá, el abuelo, el tío y también hay mujeres abusadoras. Voy a contarles la historia de Mónica. Mónica es una de esas mujeres que trabaja como muchas de nosotras y que tuvo que acudir a buscar a una persona que cuidara de su hija. Ella hizo una búsqueda muy rigurosa porque quería encontrar una persona de toda su confianza que se hiciera cargo de su hija. Fue así como encontró y eligió una persona ya mayor que trabajó anteriormente como religiosa. Esta mujer se mostraba muy cariñosa y afectuosa con su hija. Un día Mónica llegó del trabajo y se encontró a su hija desnuda corriendo por la casa. Le preguntó por qué estaba desnuda y la niña le dijo, mamá, tengo calor. Esta situación comenzó a hacerse recurrente y a repetirse en diversas ocasiones, y a Mónica ya no le comenzó a gustar. Un día Mónica llegó de su trabajo y encontró la pantalla del computador encendida. Mónica ingresó a la pantalla, desbloqueó el computador y se encontró con imágenes pornográficas. Cuando llegó la noche, Mónica se sentó con su hija y le preguntó si su niña estaba viendo estas imágenes. Ella le explicó que su nana la sentaba al frente del computador y cuando se sentaba le mostraba estas imágenes y además comenzaba a acariciarla por todo su cuerpo. Fue así como Mónica se dio cuenta que esa persona en la cual había depositado toda su confianza estaba abusando sexualmente de su hija. Quiero explicarles que el abuso sexual infantil no se da únicamente cuando hay una penetración. El abuso sexual infantil se da de muchas otras formas. Cuando acarician a un niño o le tocan sus genitales, hay abuso sexual infantil. Cuando le toman fotos o videos desnudo, hay abuso sexual infantil. Cuando tienen relaciones sexuales con él, cuando le muestran pornografía, cuando le tocan los genitales a ese niño o cuando obligan al niño a que le toque los genitales al adulto. También hay abuso cuando los adultos obligamos a los niños a que les den besos en la boca. Por eso nosotros, los adultos, los padres de familia, cualquier ciudadano debe saber cómo identificar cuando hay una situación de abuso sexual infantil. Cuando un niño está abusado, nos habla de muchas formas
Y un niño no sabe decirnos y referir que está siendo abusado porque él no sabe lo que le está pasando. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a esas señales, tanto físicas como comportamentales, que ellos nos dan. Esas señales físicas son: los padres de familia conocemos el cuerpo también de nuestros niños y tenemos que mirarlo constantemente. Tenemos que identificar si ellos tienen irritación o mal olor en sus genitales, si tienen fluidos también. Cuando hay una enfermedad de transmisión sexual en un menor de 14 años o un embarazo, esa es una clara evidencia de que hay un abuso sexual. Perder el control de esfínteres también es abuso sexual, también es una señal de abuso sexual infantil. Bueno, y aquí vienen, digamos que esas señales que nosotros como adultos tenemos que aprender a interpretar más. Y son esas señales que nos dan ellos cuando se comunican con nosotros, cuando ellos están deprimidos, cuando lloran de manera constante, cuando tienen comportamientos sexuales que no corresponden a su edad, cuando tienen ideas suicidas y cuando generan rechazo hacia una persona o hacia un lugar específicamente. También cuando pierden el apetito y cuando bajan su rendimiento escolar. Nuestro reto es: no queremos más denuncias, queremos 0 abusos sexuales. Y yo como mamá estoy convencida de que lo podemos lograr. ¿Cómo? Si nosotros nos informamos y le enseñamos a nuestros hijos a prevenir el abuso sexual infantil, si les hablamos a ellos de manera clara y concreta de qué es lo que le pueden hacer algunas personas. ¿Cómo prevenimos el abuso sexual infantil? Hay varias estrategias. Nosotros como padres de familia y cuidadores tenemos que enseñarles a nuestros hijos, cuáles son las partes de su cuerpo, cuáles son esas partes públicas y privadas que nadie puede tocar. Y cuando digo nadie, es el abuelo Gonzalo, el tío Juan, el primo Pedro o la prima Juanita. Hay que decirlo con nombre y apellido para que ellos sepan quiénes son esas personas que no pueden acceder a ellos. No podemos decirles nadie porque ellos no saben quién es nadie. Tenemos que hablar del tema en casa. ¿Por qué hablar del tema en casa? Porque, como les decía ahora, en la mayoría de los casos el abusador hace parte de la familia. Y en la familia tienen que saber que hay una persona que le enseña a los hijos a cuidarse y que está atenta a cualquiera de sus señales y que los protege y los cuida. Los victimarios se aprovechan de los niños más solos y más vulnerables. Esa es una estrategia que ellos usan. Entonces no podemos permitir que identifiquen a los niños, a nuestros niños, como personitas vulnerables. A los niños debemos enseñarles el pudor. Y esto es una cosa que me causó muchísima atención. También voy a contarles una historia. Hay un investigador que estaba haciendo un estudio acerca de qué motiva a los abusadores para abusar de un niño. Esta persona quería analizar esos comportamientos, esas conductas o qué los motivaba a ellos. En medio de esta investigación, él llegó un día a su casa y se encontró con su hija de 12 años que pasó por el frente en toalla. Ese día él la vio con ojos diferentes y entendió que un abusador puede ser cualquier persona. Las personas se erotizan fácilmente y nosotros no podemos permitir que nuestros niños hagan erotizar a terceras personas. Por eso tenemos que enseñarles el pudor, a que no caminen desnudos por la casa, por otros lugares. Hay que enseñarles, por el bien de ellos, que deben proteger su cuerpo y su integridad. Como adultos debemos acompañar también el uso de Internet. Un niño menor de 14 años no debe tener redes sociales, la ley lo prohíbe. Y los adultos debemos supervisar ese uso de las herramientas y también explicarles a ellos claramente que hay personas que los buscan a ellos a través de las redes sociales y que quieren hacerles daño. Explicarles clara y concretamente. En algunos hogares y familias es posible que se den condiciones de hacinamiento crítico. ¿Qué debemos procurar? Que los adultos duerman con adultos, los niños con niños y los adolescentes tampoco deben dormir con niños, porque cada vez más también hay adolescentes abusadores. Como adultos caemos también en ese error de decirle secretos a nuestros niños. Las cosas buenas no hay por qué ocultarlas y los secretos son la estrategia que utilizan los abusadores para acceder a los niños. Entonces hay que decirles que ellos no deben guardarle ningún secreto a nadie. Entonces no debemos utilizar esta estrategia con ellos. La historia de Luisa y de Mónica son reales.
Ellas ya están pasando por un proceso que procure remediar esa condición de vida. El abuso sexual infantil genera huellas y secuelas irreparables en el desarrollo neurológico de un niño y también en el relacionamiento de esa persona cuando sea adulto, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel emocional. Por eso hoy yo quiero cerrar diciéndoles que ustedes tienen la oportunidad de cambiar la realidad de los niños que tenemos a nuestro alrededor. Hablen con sus familias, hablen al interior de sus hogares acerca de este tema, vuélvanse replicadores de esta información. Y estoy segura que así nosotros podremos lograr cumplir y materializar los sueños de nuestros niños. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Muchas gracias.